la selección de cursos. Así que solamente y lo hacemos. Entonces, ¿cuál va primero? Ya. Entonces, ahí, a ver, una recomendación, no se olvide que la cámara más así que no se centra demasiado. ¿Me quedo aquí? Sí, está aquí. ¿Yo me quedo de pie o me siento? No, como usted quiera. Espere donde crea que puede. Espera. ¿Y estamos listos? Ya iniciamos la grabación. Ya, me avisan. ¿Ya está? Ya. Ya. Espera un momento. Bien, vamos a proceder a la exposición del trabajo de integración curricular, desarrollo de modelos de aprendizaje automático aplicados a la patología de Alzheimer. Este trabajo fue desarrollado en dos componentes por Barros, Tobar y Ricardo Osorio. La idea es que lo van a presentar de forma seguida y al último, si es que existen algunas inquietudes, luego de la presentación se las podrá realizar, ¿no? Entonces, tienen 10 minutos para la presentación de cada uno de los módulos, de los componentes, y después tenemos el resto del tiempo para las inquietudes. Adelante, por favor. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Andrés Albarracín y, como ya lo comentó el Inge, voy a presentar mi proyecto de integración curricular, que es el desarrollo de modelos de aprendizaje automático aplicados a la patología del Alzheimer, con componente del modelo de aprendizaje automático no supervisado para el análisis de pacientes con deterioro cognitivo relacionado con la patología del Alzheimer. Como introducción tenemos que el Alzheimer es una enfermedad prevalente en la tercera edad, que conlleva al deterioro de las células del cerebro. Como tal, lo que se resalta de la necesidad de analizar las características que permitan mejorar su diagnóstico y seguimiento. Este trabajo fue desarrollado en un modelo de aprendizaje no supervisado basado en datos obtenidos dentro de la plataforma Kaggle y en el ambiente de trabajo Google Colab con el lenguaje de programación Python. Como objetivos tenemos el objetivo general, que es desarrollar un modelo de aprendizaje automático no supervisado que permita analizar las características de pacientes que presentan el Alzheimer e identificar aquellas que se consideren relevantes. Como objetivos específicos tenemos aplicar el preprocesamiento de datos, la normalización y manejo de valores faltantes para asegurar la coherencia y la calidad de los datos. Como segundo objetivo es desarrollar un modelo de aprendizaje no supervisado para identificar patrones correlacionados con personas sanas y patrones correlacionados con personas enfermas. Como tercer objetivo tenemos seleccionar y probar algoritmos de aprendizaje no supervisado, ajustando sus parámetros hasta lograr resultados convenientes. Luego, la metodología, tenemos lo que es la preparación de los datos. Dentro de nuestro conjunto de datos tenemos ciertas características, como son el género, para hacer M para hombre y F para mujer. Tenemos la edad, el nivel de educación, el estatus socioeconómico, el MMC, que es un mini examen mental estatal, el rating de demencia clínica, el volumen intracraneal total, el volumen del cerebro total normalizado, el ASF, que es un valor tomado de un atlas médico, y la variable group, que consta de demente, no demente, y converter, que viene a ser una persona en estado de transición. Como tal, comenzamos con el preprocesamiento de datos, que es el manejo de valores faltantes. Al no existir una gran cantidad de valores faltantes, se procedió por tomar e introducir la media aritmética. Como tal, luego se realizó el análisis de correlaciones, que es este mapa que se muestra aquí. Como tal, si tenemos una correlación altamente positiva, es que está más encendido, y una correlación altamente negativa quiere decir que está más apagado. Ahora, para poder decidir qué variables nos pueden generar ruido, se decide por medio del intermedio, que viene a ser de más menos 0.1. Esas, como se muestran estas variables de X seleccionadas, estas se procedió a eliminar porque posiblemente genere ruido. Por último, se revisó lo que es el escalado de variables, ya que el algoritmo PCA, que voy a hablar a continuación, es necesario que estén las variables escaladas. Pásale, por favor. Como tal, el análisis de componentes principales tiene como propósito la reducción de la dimensionalidad, que es que transforma un conjunto de variables posiblemente correlacionadas a un conjunto de variables no correlacionadas llamadas componentes principales.
Esto ayudando a simplificar el modelo y reducir el ruido para mejorar la interpretación de los datos. Como tal, el PCA maneja lo que es conceptos del álgebra lineal, pero por premura del tiempo solo voy a explicar lo que es la varianza explicada y la varianza explicada acumulada, que son vectores que nos ayudan a decidir el número de componentes principales. En el gráfico de barras se puede observar que el número de componentes con respecto a su varianza explicada, que vendría a ser la importancia de ese componente. Como tal, en el gráfico de acá tenemos la varianza explicada acumulada. Esto nos ayuda a decidir el número de componentes que vamos a utilizar. Como estamos utilizando una data médica, se optó por tomar a partir del 90% de la varianza explicada, que vendrían a ser 4 componentes con un 0,95. Pasando. Como tal, continuando la metodología, el clustering K-means. El K-means es un algoritmo de aprendizaje no supervisado de los más populares, de los cuales el objetivo es agrupar puntos de datos similares y describir patrones subyacentes, es decir, características similares que permitan identificar a pacientes con demencia. Ahora, para poder nosotros seleccionar el número de clusters, utilizamos el método de codo, como se describe en esta imagen. Pásale. Los resultados, en el apartado de resultados tenemos los resultados que nos entregó el PCA, que viene a ser la varianza explicada y la varianza explicada acumulada, que es la cantidad de componentes que utilizamos, que vienen a ser los 4, y en esta imagen se puede observar que los puntos rojos vienen a ser las personas con demencia, los puntos verdes las personas con no demencias, y los puntos amarillos vienen a ser las personas que están en un estado de transición de no demente a demente. Como tal, se observa que hay una separación entre los dos casos, pero en el caso de las personas que están en estado de transición existe un poco de solapamiento. Pásale, por favor. Con respecto al resultado del K-means, al seleccionar 4 clusters, tenemos los 4 grupos que se encuentran muy bien definidos, como se muestra con su respectivo centroide. Cabe destacar que en cada grupo tenemos lo que es la frecuencia en que aparecen, en cada grupo, valga la redundancia, y la frecuencia relativa en la que están apareciendo. Como tal, al realizar una comparativa entre los dos algoritmos, se puede destacar que los gráficos son aparentemente iguales, pero en el caso del PCA, como ya lo expliqué antes, existe un pequeño solapamiento, pero en el caso del gráfico de la clusterización, se muestra que existe una clara separación entre las personas dementes y no dementes. Ahora, por el apartado de las personas que están en estado de transición, existe un pequeño problema, ya que al estar en un estado de transición, comparte características de personas no dementes y comparte características con personas dementes, por lo cual el algoritmo está teniendo un poco de dificultad al momento de separarlos en grupos. Concluyendo, tenemos que el desarrollo de un modelo de aprendizaje no supervisado, utilizando específicamente los modelos PCA y K-means, resultó ser de bastante utilidad para poder identificar patrones subyacentes de las personas que estén enfermas o no. Como tal, si analizando los resultados obtenidos, puede ser de gran utilidad para los profesionales de la salud en el manejo de Alzheimer. Estas conclusiones indican que el modelo de aprendizaje no supervisado desarrollado es efectivo no solo en identificar los estados de salud, sino que también puede ofrecer una preparación para el desarrollo de nuevas herramientas para los profesionales de la salud. En el futuro se propone expandir un análisis del modelo mediante la incorporación de nuevos conjuntos de datos y variables que permitan un diagnóstico más preciso y temprano del Alzheimer. Además, se plantea la integración de modelos de aprendizaje supervisado aprovechando los resultados obtenidos del aprendizaje no supervisado. Finalmente, se sugiere explorar las técnicas de inteligencia artificial más avanzadas para evaluar su efectividad en la identificación de patrones complejos en los datos clínicos y la integración de herramientas para su diagnóstico y pronóstico de esta enfermedad. Muchas gracias. Gracias, presentación. Después vamos a las inquietudes. ¿Aquí? Sí. Está bien. Ok. Ya, bueno, me presento. Yo soy Ricardo Barros y voy a presentar el siguiente componente del mismo proyecto, que es el
desarrollo de modelos de aprendizaje automático supervisado aplicados a la patología de Alzheimer. En mi caso fue desarrollar un clasificador de grado de demencia basado en el aprendizaje automático supervisado. Fácil, ¿no? Bien, pero el planteamiento del trabajo, pues vamos con la misma manera como es con mi compañero, partiendo del Alzheimer, la cual es una enfermedad cognitiva en la cual se ve el deterioro de las células cerebrales y que en primeras instancias suele ser confundido con el envejecimiento normal. En este caso, para este modelo, para este trabajo, sí había un modelo previo, que eso fueron desarrollados antiguamente y fueron una base para la partida de estética. De esa forma, podemos observar que el aprendizaje automático supervisado se utiliza para tratar de predecir más que clasificar el grado de demencia. Bueno, el objetivo general del componente fue implementar diferentes modelos de aprendizaje automático supervisado para identificar el grado de demencia derivado de Alzheimer. Un objetivo de los secundarios fue primero preparar el conjunto de datos necesario, el cual, como mencionó mi compañero, fue realizado gracias a la plataforma Kaggle, en la cual encontramos una base de datos funcional para este componente. Bien, luego fue desarrollar modelos estadísticos de aprendizaje automático supervisado para identificar el grado de demencia derivado del Alzheimer y analizar luego las predicciones que nos dan estos modelos para finalmente determinar cuál fue el más óptimo para este conjunto de datos. Bien, en la metodología primero que hicimos fue tratar de establecer los baselines. Para esto usamos el algoritmo 0R y también usamos la herramienta del framework Weka para poder ayudarnos y tener una especie de meta a superar con el desarrollo de los modelos. Los modelos seleccionados, en este caso, fueron estadísticos, como mencioné. Esto más que nada fue porque la base de datos que utilizamos tenía muy pocas instancias, tomando en cuenta que solo tenían 375, lo cual no era muy óptimo para trabajar con Deep Learning. Y en cuanto a los modelos seleccionados, pues opté por los modelos de Naive-Bayes Classificator, el cual se basa en el teorema de Bayes, que en forma rápida, pues es la probabilidad de una cosa dada a otra. Esta quiere decir que hay una independencia entre las variables, lo cual nos ayuda a tratar. En el modelo lo que trata de hacer es encontrar esta probabilidad para determinar si una característica pertenece a una clase o a otra. El otro modelo fue la probabilidad randómica clasificadora, en el cual se basa en un conjunto de árboles de decisión, los cuales clasifican partiendo de una premisa como preguntándose si esta característica es más grande que esta y la va mandando a un lado o a otro del nodo. Y de esta forma empieza a hacer este proceso varias veces hasta llegar a una sola clase en la que ya terminaría siendo clasificada. Y en el caso de la floresta se usan varios árboles de decisiones para finalmente tomar el promedio o la mayoritaria para determinar que esta es la clasificación que se queda con la clasificación del random forest. Y el otro modelo utilizado fue el Support Vector Machine, el cual se basa para clasificar en la existencia del hiperplano. Este como tal trata de buscar un hiperplano óptimo que separe los datos de diferentes clases, tratando de maximizar el margen entre los vectores de soporte, es decir, los valores más cercanos a este hiperplano, y el hiperplano en sí para determinar el lado al cual pertenece esta clase. De esta forma podemos clasificar las diferentes instancias de la clase, y esto nos puede ayudar a utilizar las funciones kernel, las cuales son funciones que nos ayudan a cambiar la dimensionalidad de los datos, para de esta forma no hacer una transformación explícita de los datos para poder para poder clasificarlos perfectamente. Bueno, la metodología como tal, como mencioné, vamos a hacer una comparativa entre todos los modelos que se desarrollaron, con los cuales tratamos de establecer unas bases para poder garantizar la reproductibilidad y también la robustez de los modelos, con los cuales se mantuvo y se planteó el 80-20. ¿Qué quiere decir esto? Que el 20% de la data va a ser para el testeo y el 80% de la data va a ser para el entrenamiento. Para realizar la validación cruzada empleamos 5 carpetas y finalmente establecemos el random state o la semilla con un tamaño de 36, y también calculamos las métricas de evaluación como son el accuracy, el recall, el p-value y también la matriz de confusión correspondiente para poder de esta forma determinar cuál modelo fue más óptimo para esta base. Bien. Como tal los resultados tenemos el baseline planteado por el CRR, en el cual como tal toma la clase mayoritaria y empieza a reemplazarlo en las demás etiquetas de la variable. Y de esta forma determinamos que el 52% de las instancias pertenecen a la clase no demente, que en este caso, como ven, esta es la captura realizada en el Google Colab. Y se estableció de la siguiente manera: la clase 0 que viene a representar al grupo Converter, la clase 1 al grupo de los dementes, o sea, personas que están diagnosticados con demencia, y en la clase 2 al grupo de personas que están diagnosticados como no demente todavía. Ya.
Como tal, el primer modelo que obtuvimos resultados fue con el Naive-Bayes Classificator, en el cual se obtuvo los siguientes modelos. El test accuracy total de la clase fue del 88%, lo cual quiere decir que es un 88% de predicciones correctas de toda la distancia. Tenemos un recall. De aquí podemos ya partir viendo una curiosidad, que es en la clase 0 de los converter, la cual el recall es de 0. Ya. El Random Forest Classification, en este caso, establecimos tanto en el WCAG como en el modelo desarrollado 100 árboles de decisión. Y en este modelo tuvimos un total de un test accuracy del 90% y las siguientes métricas, como pueden ver el recall, el precision para cada una de las diferentes clases. Y finalmente el Support Vector Machine, como que les mencioné que había un precedente, que era el trabajo de donde tomamos la base de datos originalmente, la cual nosotros podemos ver los resultados de aquí. En el modelo que nosotros desarrollamos son la partecita de acá. Y finalmente el WCAG está en la parte de allá, que como tal no se ve mucho, pero el porcentaje es relativamente menor a los dos modelos desarrollados. El modelo que desarrollé se obtuvo un accuracy del 89%. Y finalmente, como conclusiones, si bien es cierto que el Naive-Bayes es un modelo que nos ayudaría mucho, en este caso con las variables teniendo una independencia lineal, en este fue uno de los que tuvo el menor resultado, teniendo solamente una accuracy del 88%, lo que quiere decir que el 88% de sus predicciones predijo el 88% de las clases en este testeo. Y también tenemos que, vuelta el árbol de decisión tuvo un test accuracy más alto. Eso se puede deber gracias al promedio que se hace de los 100 árboles y también al uso de los folders. Lo bien dicho, se debe, no se debe. Y luego, finalmente, viene la conclusión esta, que es la que les mencioné sobre la clase converter, que se volvió un problema, ya que en la mayoría de modelos siempre se vio que tiene un recall de 0 y sus predicciones siempre fueron muy absurdas. Esto se pudiera corregir con un balanceo de datos. Sin embargo, durante la experimentación probé y no daba un resultado muy óptimo, la verdad. A lo mucho el recall subía un 17%. Y preferí mejor dejarle de esta forma, manteniendo el test accuracy alto. Y finalmente, el Support Vector Machine, si bien es cierto, es el que tuvo una diferencia mínima entre el test accuracy y el del cross validation, el cross validation, que la diferencia era solamente del 0.0006. Esto da, más que nada, nos representa la robustez que tenía. Y esto suele, y ya, básicamente eso debe estar muy redundante en las horas. Muy bien, gracias por su presentación. Y pues las inquietudes del director, si por favor. Ya, empecemos. En primer lugar, felicitarles por el trabajo que han realizado. Y bueno, empecemos por la última exposición y después regresemos a la primera. ¿Sí? Entonces, se han testeado como que 3 o 4 modelos, ¿no? 3 modelos, porque como tal el CBR solamente es para plantear el baseline, como tal no es un modelo en sí. Ya, 3 modelos. Uno de ellos produjo un resultado donde una clase tenía 0% de precisión, ¿no? ¿Qué modelo ha sido ese? Como tal, eso sucedían 2 modelos, que son el Support Vector Machine y en el Naive-Bayes. En la floresta randómica se obtuvo un recall en la clase 0 del converter, que era del, si mal no estoy, del 14%. Lo cual quiere decir que, verán, por ejemplo, ¿pueden retrocederle? Es más que nada por este asunto. Incluso ese problema se puede ver representado en el trabajo de mi compañero en las clases. Como pueden observar aquí, la matriz de confusión para la clase 0, como tal, nos indica que ninguna instancia fue predicha correctamente para esta clase. Una fue dada para la clase número 1 y 6 para la clase 2, que viene siendo los no demencia. Ponle también, ¿cuál es el anterior? En cambio, en el caso de acá fue similar. Se predijo una clase correcta para la clase 0, que este es el Random Forest, y 6 para la clase de la clase 2, la no demencia. Y pasa lo que... Y en el Naive-Bayes sucede algo similar, no se predijo ninguna correcta para esta, se predijo una para la clase 1 y 6 para la clase 2. Eso nos quiere decir que no hay evidencia suficiente dentro de la base de datos como para poder especificar o ver claramente a qué pertenece la clase converter. También puede ser porque esta clase como tal es la que tiene menos peso dentro de la variable. Este problema también se ve incluso en los modelos de mi compañero, porque no sé si observan mucho lo de los clustering, también se tienden a como que solapar. Por así decirlo, se tienden a confundir mucho estos casos de los converter, que son las personas que están en la transición entre todavía sin ser diagnosticados como demencia y ya los demencia, están en ese proceso de conversión. La mayoría de estas variables se están viendo que se confunden con los casos que aún no están diagnosticados como demencia. Esa es la razón por la cual el 0 aquí, el 0 en el recall, y también
pueden ver la presión de cero en estos casos porque, bueno, no se predijo ninguna instancia. Como mencioné, se puede hacer el balanceo de carga, pero el problema al realizar el balanceo de carga es que el recall no sube mucho significativamente. A lo mucho aumentaba a casos como fue en el random forest que queda del 14%. Ya, sobre el balanceo de carga, ¿cuántos registros ha distribuido para cada clase? ¿En el balanceo de carga? Sí, cuando ha realizado el balanceo de carga. De los registros ha realizado solamente una, como tal. O sea, no es Tenemos 7 registros para una clase, la que no dio ningún resultado. ¿Y cuántos registros para las demás clases? Para los registros, como tal, no hay una variación tan grande. Más que nada fue, como le mencioné en el caso de los no de menta. Este índice terminaba bajando. Bajaba, más o menos era la misma comparativa. El 1% que subía acá era el mismo 1% que bajaba acá. Venía siendo como que en las instancias también un caso más aumentaba y un caso más disminuía. Pero como tal, esta parte de... Aquí me confundí, perdón. Esta parte de aquí de las carpetas me mantenía igual. Mantuve las mismas métricas como tal en el balance de carga. Ya, o sea, usted ha utilizado la misma cantidad de filas o de instancias para cada clase cuando hizo el balanceo de carga. Sí. Correcto. Ya, entonces el balanceo de carga no es una solución para poder identificar los casos en transición, como se puede observar. Y dado que la data tiene muy pocos registros, estamos, como por decir, limitados, exactamente, limitados a los algoritmos estadísticos, que son los que se puede aplicar. Y para que ese trabajo pudiera, al menos, llamar la atención, para que pudiera ser publicable, ¿qué recomendación usted haría para no mostrar 0% en una clasificación? Se podría realizar, como mencioné, para poderle hacer de esta forma que esté un poco más llamativo, sería realizar el balanceo de carga. Si bien es cierto, aumentaría muy poco la instancia y no es muy significativo. Otro podría ser probar otro modelo que no sea... A ver, podríamos usar diferentes métodos de validación cruzada. Esa es una opción. Para tratar de replicar y aumentar la cantidad de datos, el rato de revisar. Pero al ser tan pocos registros, la verdad, se llega a estar un poco igualmente limitados, porque siempre estaríamos en el mismo caso de que puede que no se encuentre suficiente evidencia para poder determinar los casos correctos en los convertos. Ok, bueno, la única solución entonces sería no clasificar los converter, eliminar la clase convert y mandarle más que nada la clase converter a la clase no demencia, donde podemos ver donde es mayormente confundida. Ya, porque según me consta, en la revisión de su trabajo, le asustó a uno de los revisores ver un 0% para la revisión. Entonces, al notar que la matriz estaba totalmente desbalanceada, por así decirlo, entonces le asustó al revisor y le... por ese el 0% del resultado, ¿sí? Sería una de las mejores alternativas, pero en este caso no quise alterar mucho la base por el hecho de la consistencia de los datos de esa línea. Para no jugar mucho con eso. Y al tener poca data, esa limitación... Como tal, incluso, no sé si se puede ver bien en el webcam, no de hecho es bastante seguro. Pero se ven los casos total, los clases converter, si mal no recuerdo, eran como 20 instancias, era muy poca también como para terminar. Yep. Gracias. Ahora, Andrés, ¿puede volver a la diapositiva de Andrés, por favor? A la diapositiva que muestra los resultados, por favor. Ya, ahí donde tenemos los resultados, también se observa la misma dificultad con respecto a los que transicionan de sanos a detectados como enfermos, ¿no? Los puntos en amarillos están solapándose, están entre los verdes y los rojos. Entonces, esa dificultad está presente también al reducir el conjunto de columnas de la dimensionalidad que se propone el algoritmo. También se observa esa misma dificultad. Ahora la pregunta sería, ¿qué características más, además de las que usted ya utilizó, se podría plantear para tratar de disminuir esa
esa dificultad de detectar los casos de transición. A ver, en este caso, al realizar, como es una data médica, al realizar los exámenes, como es normal, suele haber bastantes diferencias. Entonces, lo que yo podría proponer para reducir esto sería, ¿cómo se llama esto? Se podría tratar de, a partir del PCA, no tanto, pero yo me iría más por el método del clustering a partir del PCA, para, con eso, en el caso de poder aumentar un poco, para poder aumentar el número de clusters, se podría identificar de mejor manera a las personas que están en este estado de transición. Ahora, cabe destacar que para poder identificar a estas personas se necesitaría un poco más de información con respecto dentro de la data. Claro, ¿qué tipo de características se faltó recolectar en la data para que usted pueda contar con una mayor separabilidad o discriminación de los casos de transición? ¿Qué tipo de números le faltó ahí? Como tal, Columna es la que le faltó. como tal, vendría a ser una columna que venga a decirnos en qué grado de nivel de transición vendría a estar. Y ahí tendríamos para hacer otro trabajo más. Pero al indicar en qué grado de transición uno está, eso ya es la clasificación, por así decir, es ya guiar en qué clasificación está, ¿no? Porque uno trata de clusterizar para armonizarse con un proceso etiquetado manual que uno lo elabora o el diagnóstico que le da el médico al respecto de su enfermedad. Pero, de punto de vista como que desde las características de la enfermedad, ¿no? Porque uno pasa de un estado sano, en su juventud estaba sano, pero llega a una cierta edad, tiene el diagnóstico médico que sufre de Alzheimer. Pero en ese lapso de tiempo, uno pasó por un proceso, ¿no? Por ejemplo, se fue olvidando las cosas. Entonces, tal vez algún tipo de test que le permita demostrar que tiene una memoria que corresponda a su edad, tal vez podría ser algo que le facilite la discriminación, ¿no? Porque queremos detectar el grado de Alzheimer de acuerdo con características que puedan apuntar en esa dirección, ¿no? Entonces, ¿qué le parece si se propone algún tipo de juego de memoria para estos pacientes? ¿Sería algo efectivo en poder aumentar el poder discriminativo de esa gente? Sí. Dentro de la data sí tenemos lo que es el Mini Mental State Examination, pero para poder, bueno, dentro de la investigación que se realizó, para poder analizar de mejor manera a las personas que están en transición, encontramos otro conjunto de datos que constaba con tomografías del cerebro. Al ver esas tomografías se podía constatar que algunas partes del cerebro se tendían como que a achicar. Entonces, la columna que vendríamos a estar necesitando vendría a ser esas tomografías que se les realizó a los pacientes. Y dependiendo de ese grado de reducción del cerebro, van a decir, se podría llegar a un mejor resultado y una mejor clasificación a estas personas que están en transición. Ok, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, felicitaciones por felicitaciones. Pueden pasar a la biblioteca y hay las fotos, ¿no? Siempre es bueno tomarse fotos de estos acontecimientos que pueden compartir. Muchas gracias.